El filósofo masón Karl Marx fue militante comunista prusiano de origen judío. Marcó la pauta a seguir en el siglo XX en la implantación del Partido Comunista en Rusia. Hubo dos intentonas por parte de las élites mundiales para arrebatar a los zares el poder. En la primera fue la conocida de 1905 y en la segunda es cuando triunfaron, la Revolución Rusa de 1917. Ahí se encargaron de echar definitivamente a la dinastía Romanov. El régimen zarista fue exterminado en su historia y en sus orígenes. La base del marxismo se estableció en los pilares de Karl Marx respecto a sociedad, a economía y a política. Este fue escrito bastantes décadas antes para, en última instancia, ponerlo en práctica. Los científicos alemanes fueron los pioneros en cohetería, comenzando a principios de los años 20. Vemos aquí a un jovencísimo von Braun de ayudante que años después se haría famoso. En 1930 lanzaron con éxito un cohete con oxígeno líquido y gasolina. 2 años después, 2 más, con oxígeno líquido y con alcohol. Históricamente nos han contado que von Braun fue el más destacado científico de la Alemania nazi. Esto no es así. Los primeros ingenios alemanes, la V1, que vemos en pantalla, fue por un equipo rival. Dicha bomba volante dirigidas fueron las primeras y estaban movidas por un motor tipo pulso-reactor. De hecho, los misiles crucero y otros actuales se fundamentan en esta. Von Braun y su equipo sí crearían el cohete A4, que más tarde se denominaría V2. Funcionaba con una mezcla de alcohol y oxígeno líquido. Tenía un techo máximo de 10 kilómetros y un alcance de 328 kilómetros. Caía sobre la Tierra a una velocidad cercana a los 2000 kilómetros hora. Aquí vemos en pantalla otro gran invento de los científicos alemanes, el misil Hensel. Dicho misil se lanzaba desde los bombarderos de la época, mediante un sistema de guiado o de radiocontrol, y se activaban y dirigían con un mando. Pero como arma definitiva, otro grupo de científicos alemanes crearon al final de la guerra el misil A-10 y sería el prototipo de misil balístico intercontinental. Se basaba en 2 etapas. A ver, la familia Rothschild financió la Revolución Rusa. Este es un tema que daría para una larga explicación, pero creo que ahora bastará con conocer esto e indicar que la supuesta división del mundo en 2 bloques está motivada por intereses. Es decir, cuando no existan enemigos hay que crearlos, aunque esos supuestos enemigos estén bajo un mismo bando económico. Y si no, se buscarán nuevas amenazas, como en el 2002 con el eje del mal. Bueno, todos sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ayudó militarmente y económicamente a Rusia para juntos aplastar a la potencia mundial que fue la Alemania nazi. En 1953, los programas militares soviéticos ya habían producido distintos tipos de armas atómicas, misiles de medio alcance, sistemas de defensa antiaéreos, misiles crucero y submarinos subnucleares. A su vez, los americanos desarrollaron sistemas similares. Podemos ver que la tecnología del Tercer Reich fue confiscada y desarrollada por rusos y americanos. Durante el desarrollo y fabricación de la primera bomba nuclear por parte de Estados Unidos y cuya utilización contra Japón realizaron ya prácticamente ganada la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, vemos que tanto las de este primer tipo, las nucleares,
en el año 1945, hasta las bombas termonucleares o bomba de hidrógeno, que llegaría unos años después. Desde 1951-1952 se empezaron a fabricar. Todos estos tipos de bombas se lanzaban desde los bombarderos. Por lo tanto, hasta comienzo de los años 60 no se instalarían dichas bombas en sistemas de cohetes dirigidos. Sería en los años 1962 y 1963 cuando se realizaron distintas pruebas con cohetes por parte de Estados Unidos. En las capas más altas de nuestra atmósfera hablo de los ensayos nucleares como el Dominique. Tenemos las pruebas en altitud, como por ejemplo la operación Fishbowl, operación pecera. Creo que solo el nombre ya lo está diciendo todo. Se lanzaron en diversas ocasiones cohetes PGM-17 Thor. Nos dicen que se trató de una prueba exoatmosférica y la explosión de esta prueba atómica ocurrió a 400 kilómetros de altura sobre la isla Johnson en el Océano Pacífico. Indudablemente golpearon con toda su tecnología a nuestros límites de arriba. Produjo una aurora artificial. La bola de fuego de la explosión la vemos aquí estirándose a lo largo de nuestros límites naturales. El flash creado por la explosión fue visto a 1300 kilómetros de distancia. Bueno, ha llovido ya bastante desde el Saturno V y vemos que en la actualidad los motores cohete los hacen con formas estilizadas. Veamos, por ejemplo, el New Glenn Stage 3 o el 2 y la simbología que llevan, como las plumas negras. Las plumas negras representan y nos recuerdan a los ángeles. Ya digo, de nuestra atmósfera no salen. El lanzamiento se produce, la caída también, en algún punto, en el Triángulo de las Bermudas, o váyase usted a saber dónde. El mayor fraude y engaño que existe para la sociedad es la puesta en servicio de estos imaginarios satélites. Solo hay que pensar los millones de dólares o euros que van vinculados con toda esta estafa. Cada vez hay más países que se apuntan a este tema. No deja de ser una forma más de robar al pueblo o a la sociedad trabajadora y esclavizada de cualquier país. Desde 1957 y la supuesta puesta en órbita del primer satélite, según nos cuentan, existen allí arriba hay más de 6.000 unidades. Es increíble este sofisticado engaño global. Las comunicaciones están funcionando por sistemas de cables y radiofrecuencia, a través de ondas, antenas, repetidores, etc. Nuestras comunicaciones están cubiertas y funcionan. El concepto de GPS ya se inició a desarrollar sobre señales de radio a comienzos del siglo XX y es un sistema bidimensional, es decir, va por latitud y longitud y funciona perfectamente de esta manera en nuestra Tierra plana. Por último, indicar que tenemos globos maravillosos que se suben y realizan cualquier tipo de tareas allí arriba. Bueno, pues en síntesis quería exponer 1. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS jamás existió. El mundo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos bloques que aparentaban diferencias políticas e ideológicas, pero en aquella época los líderes de las principales potencias que salieron victoriosas del conflicto estaban controlados y dirigidos por las élites mundiales.
2. La carrera espacial jamás existió como tal. Hemos visto brevemente que los comienzos en cohetería fueron de la Alemania nazi. Al final de la guerra, con la ocupación de la misma y la confiscación de toda su tecnología. 3. El hombre jamás llegó a la Luna. Evidentemente podríamos estar hablando horas sobre esto y aportar una cantidad ingente de pruebas que confirman lo que yo estoy diciendo. 4. El hombre jamás ha salido al espacio. Vivimos en una tierra plana y como límites tenemos la zona sur en cualquier parte del mundo y el límite de arriba estaría marcado por la línea de Kármán, que es donde se encuentra la cúpula, el domo o similar. 5. Cualquier tipo o clase de motor aéreo está pensado y diseñado para moverse en nuestra atmósfera. Para acabar, me gustaría decir que vivimos en un mundo donde han cambiado la historia, para que así desconozcamos quiénes somos y por qué estamos aquí. Actualmente estamos controlados en todos los campos de nuestra vida diaria. Bueno, saludos a todos y gracias por asomaros por aquí.